Todos los meses hay cientos de novedades editoriales, y eso termina abrumando. ¿Recuerdas cuáles fueron los libros que se publicaron hace tan solo unos meses? Nosotros vamos a hablar de esos libros olvidados. Y en este episodio vamos a ver Caen estrellas fugaces, Himnos impureza de lo accesorio. y El pintor de almas. Así que, bienvenidos, drojanianos, a nuestra biblioteca de antinovedades. Yo soy Noelia. Yo soy Axel. Y esto es Casa Drojan. Comenzamos este episodio con Caen estrellas fugaces, de José Gil Romero y Goretti Irizarry. Una novela fascinante que comienza justo en la noche del evento Carrington, en el 1859. El evento Carrington es un momento de la historia de la humanidad más intensa, pues una tormenta solar destruyó, al menos en España, todas las redes telegráficas y eléctricas. Pero podéis preguntaros, bueno, ¿y ya está? ¿Esa es la trama principal? No. La trama empieza cuando, justo en la cárcel del Saladero de Madrid, cae un rayo. Cuando los guardas van a ver qué ha sucedido, pues sonó como una explosión, vieron que en el punto de impacto yacía una mujer, una joven. Estaba boca arriba, casi calcinada. Cuando se acercaron y vieron si seguía con vida, efectivamente vivía, respiraba. Pero lo peor se lo encontraron cuando le dieron la vuelta. Ahí encontraron algo que no vieron nunca. Jamás. Y yo creo que hoy tampoco lo vemos, ni lo hemos visto. Solo en pinturas y en dibujos. Algo fascinante. Pero que ellos ni se imaginan que la sangre ya venía derramándose. Es algo gigante. Dentro de esta novela nos encontramos con personajes como Leónidas Luzón, un tullido que camina gracias a sus muletas y que en la primera noche, justamente después de ese rayo y del, esa primera ola solar, se bate en duelo a muerte. Los duelos a muerte se abolieron en España el veintitantos de abril, si no recuerdo, 27 de abril de 1700 y pico. No lo recuerdo con exactitud. Pero en aquel momento de España todavía había algunos valientes que se atrevían a batirse en duelo. En este caso, Leónidas Luzón se bate en duelo. ¿Con quién? Con Alonso Maximiliano del Fierro, un conde. ¿Por qué? Por el honor de un perro. Maximiliano del Fierro estaba pegándole a su perro, le estaba dando una buena zurra. Y Leónidas Luzón, aunque bebido y borracho, no podía soportar eso en absoluto. ¿Y qué pasó? Un duelo a muerte. Ya se podrían haber metido una pedrada en la cabeza, ¿no? Tendréis que descubrirlo. Y haber dicho cualquier otra cosa. Pues no, un duelo a muerte. Luego tenemos en otro punto de Madrid, ganándose unos duros para poder pagar las deudas, tenemos a Elisa Polifeme, ciega y clarividente. ¡Wow! Ciega y clarividente. Todo ese hilo, en realidad ninguno lo saben, pero todos están completamente envueltos en esa misma trama, porque la mujer que aparece en el suelo tiene que ver con Elisa Polifeme, y también tiene que ver con Leónidas Luzón, aunque él tampoco lo sepa. Luego nos encontramos con personajes tan pintorescos como el inspector de seguridad pública, Melquiades Granada. Es fascinante, sinceramente es fascinante, y su ayudante Navarrete.
es muy bueno. O sea, Navarrete es muy simpático, de verdad. No es por nada, pero este ayudante, este policía, va con el inspector a todas partes y es el primero que hace un dibujo de todas las escenas que se cometen, un asesinato, una muerte por lo que sea. Claro, es las primeras veces que se hacen el reconocimiento de una escena y digamos que es lo que hoy vemos con por ejemplo, cuando vean la criminalística y empieza a hacer fotografías de todos los sucesos para no perder pruebas, pues es lo que se hacía antes, con dibujos, para poder tener todas las pruebas posibles. No puedo decir mucho porque me encantaría deciros todo sobre este libro, pero no puede ser, no es malo, los autores me pueden matar. Que además los autores estuvieron con nosotros en la última entrevista en Casa Drohan. Y efectivamente, lo dejaremos. Podéis conocerlos. Por aquí. De hecho, no sé si lo has dicho, pero este es su primer libro. Así es. Y esta es su primera novela, es una trilogía, la trilogía de Todos los Muertos. En este caso es la primera entrega, Caen estrellas fugaces. ¿Qué es lo que me ha gustado de este libro? Lo que más me ha gustado. La trama, la forma en la que escriben. Tienen una complicidad a la hora de escribir que es maravillosa. Sinceramente es maravillosa, puesto que no se aprecia en absoluto quién es el que escribe. Sabemos ya de antemano cómo lo hacen. Sí. Cómo hacen y cómo se reparten el trabajo, pero eso es algo que tenéis que ver en la entrevista. Ya lo he dicho antes, os los dejaremos por aquí. No sé por dónde. Pero... Se compaginan muy bien y se unifica mucho la voz de los autores, en este caso que parece un autor, pero son dos. Así es. Así que no quiero alargarme mucho más porque si no terminaré por decir algo que no deba, porque tenéis que leerlo. Aunque es el comienzo de esta trilogía, no podéis dejarlo pasar. Es maravilloso. Y una cosa que nos gusta a nosotros decir es ¿para quién va dirigido estos libros? Porque como hemos dicho al principio, esto no son novedades editoriales. Son libros que prácticamente ya no se editan o que a lo mejor... Bueno, algunos sí se editan, sí, pero no son novedades. Digamos que no es de este año o ni siquiera del año anterior. Efectivamente. Entonces este libro es para aquellos que les guste su toque de historia, porque recorremos el Madrid de 1859 con una exactitud de verdad muy buena, muy interesante. Este tándem, este equipo han hecho muy bien y ya ha hecho muy bien el trabajo. No solamente para los que les gusta la historia, sino también para los que les gusta la intriga, el suspense. Es muy, muy, muy dado para los lectores que les guste el thriller, por ejemplo. Así que es una opción más que interesante para empezar a leer, por ejemplo, este verano. ¿Qué puede decir? ¿Dónde lo podéis encontrar? Lo podéis encontrar en Amazon. En Amazon está. No recuerdo el precio, pero en Amazon lo podéis encontrar perfectamente. Podéis encontrar la trilogía entera. Y lo que no es tan fácil de encontrar es el segundo libro de Antinovedades, que es Hipnos, del autor Javier Azpeitia. Alguno lo conoceréis y otros no. Estuvo en nuestra segunda entrevista, si no me equivoco, en Casa Drohan. Y es un autor que lleva muchos años escribiendo. Fue, no sé si de sus primeras novelas, pero hace ya bastante tiempo. De hecho, el libro está descatalogado. Y aunque sus últimas novelas son novelas históricas, por ejemplo, Música es su última novela, o El impresor de Venecia, también muy buena novela, esta no es novela histórica, es un thriller psicológico para aquellos que les guste, que les apasione este mundo. Hipnos es un libro muy curioso, es pequeño, es muy intenso y muy rápido de leer, pero muy, muy bien escrito, te mete muy bien en el personaje porque está escrito en primera persona. Es una chica
que es psiquiatra, llega a un nuevo centro, una clínica, donde le dicen, bueno, que el director tiene unos métodos un tanto extraños. Practica con sus pacientes la hipnosis y hay muchos puntos a tratar en esta novela. El autor nos confesaba, bueno, que se hizo una película de este libro, que la podéis buscar, que esa película no expresaba del todo bien lo que él quería decir, porque hay muchos puntos a relucir en este libro. Por ejemplo, si podemos manejar o no el futuro. Ellos juegan con la hipnosis para ver si pueden controlar o cambiar el destino. Entonces se habla del pasado, del presente y del futuro, de los sueños, del destino. A veces es tan irreal que no sabes verdaderamente quién es la protagonista. Y si verdaderamente es una psiquiatra. Ella se hace muchas preguntas, incluso tiene pequeños recuerdos de hipnosis. ¿La habrán practicado alguna vez? La hipnosis tiene recuerdos, ¿serán reales, no serán reales? ¿Serán inducidos por esa propia hipnosis? Pues tendrás que descubrirlo y ya te advierto que es un final bastante abierto, ¿vale? Si eres una persona que te encanta descubrir un final cerrado, te vas a llevar una decepción, ¿vale? Pero es un libro que tiene muchos matices, que puedes leer varias veces. Además, se lee prácticamente en 1 o 2 días, si te pones un montón de horas, no sé, pero si lees bastante, si eres un lector ávido. Y a mí verdaderamente me encanta. La pluma de Javier Azpeitia es impresionante y nos da otra faceta diferente a la novela histórica. Es un thriller impresionante y es una pena que no se le haya exprimido en esa película porque verdaderamente el libro es una maravilla. Está, como decía, descatalogado. Nosotros lo compramos de segunda mano y he podido ver por internet que todavía se puede encontrar de segunda mano, así que si lo veis, compradlo, por favor. Y yo creo que nada más de este segundo libro de Hipnos. Ya más no puedo decir porque es tan pequeño que... ¿Tú crees que se puede modificar el destino? Es difícil, ¿eh? Esa pregunta, además, yo creo que Javier Azpeitia te deja esa duda, ¿no? De la hipnosis es capaz de invocar el futuro y cambiarlo. Pues no lo sé. Podría tratarse de, fíjate lo que voy a decir, como un dark dentro del propio cerebro, ¿no? Es interesante. Es un libro muy profundo, aunque sí parezca que no, pero sí. ¿Vosotros creéis que el destino se puede alterar? No lo sé. Ponedlo en comentarios vuestra opinión y algo súper interesante. ¿Os han hecho la hipnosis alguna vez, por favor? Queremos saberlo. Es interesante. El siguiente libro es Impureza de lo accesorio. Los cuentos salvajes. Este libro es de Francisco Santos Muñoz Rico, alias Frankie. Va a parecer que estamos haciendo aquí promoción de las entrevistas de Casa Drohan. No, en absoluto. Pero los 4 libros tienen relación con nuestros entrevistados, ya lo siento. ¿Será que Casa Drohan está en crecimiento y hemos hecho ya algunas cuantas entrevistas? No, en absoluto. Es simplemente que tenemos libros que no queremos desaprovechar, autores que merecen la pena seguir dándole la oportunidad de la lectura, porque es muy fácil coger un libro, vamos a una librería o vamos a una tienda de segunda mano, por ejemplo, ¿no? Cogemos un libro, lo compramos, lo leemos y esto va por una librería, ¿no? Una librería que tengamos en casa, o luego lo regalamos, o luego lo olvidamos. Lo que queremos defender en este episodio y en los próximos y hasta que nos muramos es la inmortalidad del autor. En los libros son inmortales. El autor se convierte en un vampiro, en un inmortal dentro de todos los libros. Todos los escritores queremos eso
para el futuro. Quedar inmortales o quedar como una especie de imprenta en cada página de todos los libros que terminamos por escribir. En el caso de Franqui, en el caso de Francisco Santos Muñoz Rico, con la impureza de lo accesorio, es un libro de relatos, es una antología de relatos donde podemos encontrarnos con relatos tiernos, ¿sí? Franqui tiene un lado tierno. Podemos encontrarnos con relatos locos, loquísimos, porque Franqui también está loco. Ira. Nos podemos encontrar con relatos de una persona cabreada, de una persona también bastante con incomprensión del mundo, de las personas, de todo lo que le rodea. No puedo hablar de cada relato, porque entonces esto sería un vídeo de 3 horas. Entonces vamos a intentar exprimir el tiempo al máximo, vamos a intentar hablar un poquito por encima de todo. Y aquí hay ácido, hay amor y hay, bueno, una salvajada. Prácticamente es una salvajada. Así se llaman, cuentos salvajes. Los cuentos salvajes. Franqui es un autor que de los pocos que te puedes encontrar. Es muy difícil encontrarte un alma libre dentro de la literatura y que defienda la literatura. Este libro, estos relatos no tienden a digamos, a la lógica de los géneros. Porque al final los géneros terminan por no tener lógica. Entonces, este autor defiende a capa y espada en su libro, en este concretamente y en todo lo que escribe, que él escribe literatura. No vais a encontrar en este libro de relatos, no vais a encontrar en absoluto un género definido. ¿Por qué digo esto? Porque me parece importante, porque todos cuando leemos, por ejemplo, algo tan famoso como los relatos de Stephen King, yo creo que casi todo el mundo ha podido leer un relato de Stephen King, ¿verdad? Todos tienen ya preestablecido que King es terror, ¿verdad? Sí. Cogemos un relato de Stephen King y sabemos que va a haber algo relacionado con el terror o incluso con el suspense. Pero nos es muy difícil aceptar que cuando vemos un relato que no se asemeja a ningún género, ya de por sí le decimos, no vale. Es como que no me dice nada, es un género que no dice absolutamente nada. Y todo lo contrario, es el autor. De hecho, os puedo decir que en el siguiente episodio voy a traer un libro de Stephen King que difiere mucho de la versión de terror de Stephen King que conocemos, pero que me parece un libro increíble y que quiero que esté en Antinovedades Editoriales de Casa Drohan. ¿Qué libro de los 200.000 que tiene Stephen? Ya lo veréis. Pues para terminar mi parte, queda uno, para terminar mi parte, creo que Impureza de lo accesorio es uno de los libros de relatos que también podría ser un imprescindible para nuestra y vuestra librería. Nuestra ya lo es. Es un imprescindible para vuestra librería porque os da la visión de lo que es escribir relatos y cuentos desde otro punto de vista. Tenemos el punto de vista, el escritor que escribe un género preestablecido o 2 géneros, y tenemos el escritor que es literatura. Nos encanta tener la definición y sobre todo la imagen de Pilar Pedraza. Porque Pilar Pedraza escribe terror, sí, escribe suspense, sí, escribe thriller, sí, pero es literatura, porque ella no está en el camino de ningún género. Nota, drojanianos. También tenemos una entrevista a Pilar Pedraza. Si es que Casa Drohan es increíble, sí. ¿Eh? Tenemos un montón de autores, tenemos un montón de libros. ¿Lo iremos dejando por algún sitio? Lo iremos dejando y para que lo vayáis viendo. No sabemos si lo vamos a dejar todo en este vídeo, puesto que os vamos a abrumar. Entonces... Es nuestro primer vídeo en YouTube comentándoos. Ya sabéis que en podcast publicamos muy habitualmente. También tenemos novedades editoriales.
no de esta manera, de manera distinta. Antinovedades. Antinovedades, perdón. Estoy siempre pensando en novedades como todo el mundo. Sí, porque antes hacíamos novedades editoriales antes hacíamos un podcast, creo que era de aproximadamente 2 horas. Sí. ¿No? O hora y media. Porque cada mes podían salir 200, 300 novedades. Y claro, Sí, de sí. esas novedades, 200 o 300 teniendo en cuenta que eran géneros que a nosotros nos gustaban o novelas que a nosotros nos llamaban la atención, porque descartábamos también novelas. Entonces, llegó un punto que, como decíamos en la intro, nos abruma, ¿no? Y queríamos reivindicar, poder hablar de libros que nos apetezcan y que no sean novedades. Es una pena, es una pena. Yo como escritor obviamente defiendo la publicación y defiendo que a todos los autores se merecen un espacio de publicación, pero es cierto que cuando llega un mes y te encuentras con 300 novedades, dices, no puede ser, hay algo que no funciona bien, no puede haber 300 novedades. ¿Por qué? Muy simple, en España no hay tantos lectores como para 300 novedades o 400 novedades que puede haber en varios meses la misma cifra. O sea, quiero decir, todos los meses. Quiero decir que, por ejemplo, podemos estar después de vacaciones, justamente estamos en julio, pues en septiembre aproximadamente habrá unas 200 o 300 novedades. Si juntamos todas las editoriales. Pero repito, soy del escritor que opina que todos los escritores se merecen un espacio, pero es cierto que a veces son tantas novedades que no nos da la vida leer. Por eso cada vez hay más personas que terminan por irse a los clásicos. Es algo tan lógico. Es decir, no puedo estar constantemente leyendo una novedad. Tú puedes seguir a varios autores que te gusten. Hoy está muy en boga Juan Gómez Jurado y, bueno, pues te puede gustar la saga que ha hecho, te puede gustar, puedes seguir todos sus libros o te puede gustar, ¿qué te digo yo? No sé, Dolores Redondo y puedes seguir las novedades de Dolores Redondo, pero bueno, son autores que al final no tienen por qué publicar todos los años. Juan publica todos los años su libro, igual que Pérez Reverte, sí. Arturo Pérez Reverte publica un libro anual, pero a lo mejor Dolores Redondo publica solamente un libro cada 2 años, porque la investigación de su trama necesita más tiempo. Y del autor que os voy a hablar ahora también lleva su tiempo para publicar. Claro, depende del libro que sea, obviamente. Ahí entra en juego, y así le hago la introducción al último libro, cuando nos metemos en la histórica. La histórica, esos libros tan complejos, con tramas tan difíciles, con subtramas, con líneas que se separan, incluso hay generaciones de familias dentro de un libro. Aquí en España tenemos un Ken Follett. Pero bueno, antes de hablar de eso, quiero decir que Frankie, casi amigo, podemos decir, o amigo, si nos lo permite él, sí. Es muy prolífico y escribe mucho, pero también sabe muy bien lo que escribe. Es un punto de vista diferente, disidente, podríamos decir. Perfectamente. Y merece la pena. Si queréis conocerlo un poco, bueno, os traeremos más libros seguramente. Pero, y a él también. Y a él también, que lo tenemos también entrevistado, pero lo volveremos a traer, no os preocupéis. Pero para empezar, creo que un libro de relatos puede estar muy interesante y conocer varias facetas suyas. Y bueno, que por cierto, la portada es chulísima, ¿eh? Sí. La editorial, por cierto, es Open City. Es una editorial muy pequeñita. Conocemos a sus editores. Desde aquí un saludo. Daniela Aragonés, exacto. Que de hecho también estuvo en Casa Drojan. Y Pedro. No, Pedro no es de Open City. No, pero también estuvo como editor. Sí, pero no. No es de Open City. No es de Open City. Bueno, tenemos tanta gente, conocemos a tanta gente que al final ya no sabemos dónde ubicarlos. Pero sí, bueno, la portada es brutal. Es chulísima. Es chulísima. Es de las portadas que ya poco se ven. Sí. Es portadas que ya no ves
tanto en librerías o en grandes superficies. Se arriesga poco, en las portadas, me parece a mí. Son un poco, a veces, sosainas. Perdonadme. Sí, totalmente. Aquí este autor, directamente Francisco Santo Muñoz Rico, nace en Melilla en 1979 y muere en Bogotá en 2077. Dice que muere en Bogotá. Sí, muere en Bogotá en 2077. Pues ese es Frankie. Vivito y coleando, pero es él, es su esencia. Además, os voy a decir algo que os va a dejar igual, ¿no? De verdad, es un discurso que él da. Me traen sin cuidado los géneros. La literatura está viva, no la puedes cazar ni disecar. Y si lo intentas ya no es literatura, sino solo una mariposa muerta pinchada en un tablón con un alfiler oxidado. Discurso de recepción del Premio Olimpo en Austria, 2047. Qué maravilla. Maravilloso. Yo creo que de verdad le tenéis que dar una oportunidad a estos autores que se autopublican o que publican editoriales muy pequeñitas porque sacan un pie de la olla. Y lo podéis encontrar en Amazon. Es vuestro. Eso es. Ahora terminamos con, pues sí, un poco nuestro Ken Follett español. No me gusta hacer comparaciones, la verdad, porque, bueno, siempre, ¿no? Como autor, nosotros como escritores, pues tampoco nos gusta que nos comparen, ¿no? Con otros autores, aunque bueno, sí. Bueno, a mí que me comparen con bueno, sí, la verdad es que sí. En ese sentido, pero... O con Campbell, por ejemplo, también me va muy bien. Pero vamos a hablar... De Kraft también. Hombre... Que me comparen con esos autores que me digan, oye, estás a su altura. Oye, que pues muchas gracias. Estaría bien. Me haces un piropo. Vamos a hablar del Pintor de almas de Ildefonso Falcones. La portada ya es preciosa, azul. Yo siempre digo que este libro me transmite a una idea, que es los retales de cerámica. Porque... Como los retales de tela. Sí. Trozos de cerámica. Eso es. Sin usar. Eso es. ¿Por qué? Porque Gaudí, que está dentro de esta maravillosa obra que se basa en principios del siglo XX, en Barcelona, donde estaba en boga el modernismo, y por supuesto aparece Gaudí, entre otros artistas, utilizaba esos retales de cerámica para pues, crear esas maravillosas obras de arte que hay por Barcelona. Y es que además esos retales de cerámica no solo los utilizaba Gaudí, sino que representan muy bien a los personajes de esta novela, que al final reconstruyen esa fachada que termina al final del libro siendo impresionante, pero que lleva mucho sufrimiento. O sea, cada personaje pasa por un montón de situaciones, por eso digo que me recuerda mucho a Ken Follett, ¿no? Porque son de los pocos autores que pueden escribir cientos de páginas y no aburrirte. O sea, es impresionante. De hecho, amas a cada personaje, cada suceso, lo que va pasando, y los personajes sufren muchísimo. Hay mucho dolor, tristeza, rabia. Los personajes tienen algo curioso, y es que están asociados al anarquismo, a la revolución de esa época contra la Iglesia. Entonces es un punto de vista muy interesante porque, bueno, hay actos reivindicativos bastante fuertes y hay como dos bandos muy enfrentados, ¿no? Los burgueses, religiosos, empresarios, y luego los pobres, obreros, anarquistas, socialistas, ¿no? Y son bandos como muy dispares. Y Ildefonso Falcones nos lo transmite desde el punto de vista de los obreros, de los trabajadores, de los anarquistas, pero también es interesante que, de los republicanos, por supuesto, que dentro de esa vorágine de ideas políticas y sociales también hay un punto oscuro. Y es verdaderamente interesante, cientos de páginas, ya os digo, no sé cuántas son exactamente, pero muchísimas. Son 680
páginas de libro que son absolutamente poquitas, que son absolutamente maravillosas. Escribe con una fluidez increíble. Muchas veces Axel y yo hablamos, ¿no? Cuando estamos escribiendo nuestras novelas y digo que es que Ildefonso lo hace tan bien que parece fácil y tú cuando lo lees dices, ojalá pudiera llegar a este punto porque no es nada fácil, que sea tan fluido y que represente también las emociones de los personajes, los sucesos. Hay musicalidad, como yo le llamo. Y bueno, tendréis que descubrirlo porque la verdad es imposible hablar de todo. Perdona, es imposible hablar de todos los sucesos que ocurren en este libro porque es tremendo. Bueno, el personaje Dalmau Sala es el personaje principal, o uno de los principales. Dalmau Sala es un pintor, pinta y también ceramista, por eso de los retales de cerámicas, que está todo muy hilado, que nos va a llevar por ambos caminos que veíamos, ¿no? Contrapuestos, y va a terminar... va a pasar momentos bastante complicados. No os voy a adelantar nada, pero muy complicados. Así que yo estoy enamorada de este autor. Y por cierto, ya que hablamos de entrevistas en Casa Drohan, no vino Ildefonso Falcone, vendrá, o eso esperamos, pero sí que vino Sandra Bruna, que es agente literario. Y fue su agente. Y fue su agente literario con La Catedral del Mar, que fue su primera novela, que probablemente la traigamos en Antinovedades en algún momento y hablemos de ella. Pero bueno, este es el pintor de almas. Wow. Pues sí, amigos. Son 4 novelas que nosotros creemos que deberían de estar en todas las librerías y en todos vuestros muebles de salón, de escritorio, donde leáis, porque terminan muriendo en algún sitio, en algún almacén, por falta de ventas, por falta de... Por novedades también, porque por ejemplo pues hay autores como Ildefonso, ¿no? Que sacan nuevos libros y al final como que se apagan los anteriores también. Sí, bueno, ese es el camino de las novelas. Las novelas nacen y mueren en un tiempo... wow, ¿no? En un tiempo que da vértigo. Pero este es el mundo de la literatura. Un mundo fantástico y, bueno, también tiene sus qué, ¿verdad? Pero bueno, nosotros que somos unos amantes de la literatura nos gusta con sus pros y sus contras. Nos gusta todo. Así que por este episodio creo que es suficiente. No sabremos cuándo va a haber el siguiente de Antinovedades. Creemos que será cuando sintamos la necesidad de sacar un Antinovedades, cuando recopilemos 4 libros que verdaderamente merezcan la pena sacar a público de nuevo, que se vuelvan a leer, que vuelva a despertar la magia dentro de todos vosotros. Y recordar que estos libros los leemos. Es decir, claro. No podemos sacar antinovedades, primero, como dice Axel, que nos llenen, que nos gusten, y luego que los leamos, claro. Entonces, la lectura a veces va lenta, o por lo menos son muchos libros que leer. Ya sabéis que tenemos entrevistas, ya lo hemos repetido un montón de veces, pero esos autores también requieren su atención. Y bueno, las tertulias que empezamos con La huella vampírica, que lo tenéis por ahí. Eso es. Y que también sacamos libros fascinantes, en ese caso de vampiros. Y no os vamos a adelantar de qué será el siguiente episodio, pero os va a gustar muchísimo. Nosotros estamos muy ilusionados. De hecho, tendremos alguna colaboración externa y va a ser muy guay. Eso será para septiembre. Yo creo que... Aunque estamos en verano y nosotros en verano seguimos aquí, ¿eh? O sea, nosotros no nos vamos. Nosotros tranquilos que aquí estamos. Yo creo que podríamos hacer una pregunta para abrir boca a ver si alguien sabe por dónde van los tiros. ¿Os gustan las mentiras? Buena. Lo dejamos ahí. Eso es. Así que... nos vemos en el siguiente episodio.